Días, jóvenes, ¿cómo están en esta mañana? ¿Están bendecidos? You guys awake? My soul, man, hemos gozado esta semana. It's been good. ¿Cuántos se la han pasado bien este fin de semana? Man? It's been great. Le damos gracias al pastor Gómez, pastor hermano Pérez. Thank you for everything you've done. Gracias por todo lo que han hecho. Let's give them a big hand of applause. They've done an incredible job. Incredible job. Yo sé que hay mucho más que personas han hecho y otros hermanos han trabajado, pero le doy gracias a Dios por la carga que ellos tienen por los jóvenes y por el trabajo que han hecho. También algunos pastores de jóvenes que han viajado de lejos. Sé que está Raleigh por aquí, estaba el hermano Montelongo por aquí. I don't know if he's still around. Over here, brother. Y sé que regresas like at 5 in the morning tomorrow for church. Sacrificios que se han hecho para que estén aquí, para poder escuchar de la palabra de Dios. Teenagers, you have a good pastor that loves you if you're here this morning. Darle gracias a Dios por tu pastor de jóvenes, y por los sacrificios que se han hecho para que estés aquí. And we've had some good time. We had good preaching. Cada predicación anoche, we had two home runs, two incredible preachings, y le doy gracias a Dios por el tiempo que he pasado con los pastores. Just to be able to fellowship has been a blessing. Siempre estamos cada cual en lo suyo, ¿no? En sus ministerios, and it's a blessing to get together and just have a good time together and fellowship. I've enjoyed it, and getting to meet some of you new teenagers. Hay muchos que no conozco, and getting to know some of you has been a great blessing. Quiero entrar rápidamente al mensaje. I don't want to take up much of your time. I understand que muchos están viajando el día de hoy. Sé que algunos están ya cansados. It's been a long day yesterday, a long day, and then I don't want to take too long. Pero sí le pido que por favor ponga atención en esta mañana. I ask you just to open up your heart. Recuerdo de joven, escuché un mensaje de un predicador. I don't even know who this preacher was, pero escuché un mensaje, and it was in tape. That tells you how long ago it was. Era un tape, y el mensaje se titulaba Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. And I'm talking about, this was many years ago, maybe 20 years ago, I heard that sermon. Y le pido a Dios en esta mañana que lo haga otra vez. Que lo haga otra vez. I mean, we've had great preachings, we've made decisions, pero todavía, Señor, hazlo otra vez. I want you to open your Bibles to the book of Galatians. Abra su Biblia, por favor, al libro de Gálatas. Y quiero que vaya conmigo a Gálatas capítulo 1. Y quiero que en su corazón, en su mente, le pida a Dios en este momento: Señor, háblame a mí. En esta mañana, háblame. Mientras buscas Gálatas capítulo 1, pídele a Dios ahí en tu corazón: Señor, háblame. Y vamos a estar de pie, vamos a leer solamente un versículo, Gálatas 1:1. So let's stand up for the reading of the word. Y quiero que lea ese versículo conmigo, solo un versículo en Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tienen ahí en esta mañana? ¿Lo tienen ahí en esta mañana? Gálatas 1:1. Listos, léalo conmigo. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. En esta mañana te quiero hablar acerca de Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Dígalo conmigo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Mi Señor, mi Dios, gracias por el privilegio que tenemos de estar en tu casa en esta mañana. Es mejor estar un día en tus atrios, mi Dios, que ir fuera de este lugar. Gracias, mi Dios, que nos permites con libertad reunirnos en esta mañana y escuchar libremente la predicación de tu palabra, Señor. Hay países, Señor, que están personas en la cárcel de por vida por hacer lo que nosotros estamos haciendo en esta mañana. Necesitamos que usted nos hable una vez más. Oh Dios, hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Usa, mi Dios, al predicador a continuación, mi Dios. Habla nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a conectarnos con el cielo, mi Dios. Pedimos que abramos nuestra boca y que tú la llenes en esta mañana. Que salgamos llenos de este lugar, Señor. Transfórmanos, cámbianos, avívanos, Señor. Y sobre toda cosa, si hay alguien que no sabe que el día que muera va al cielo, que este sea su día de salvación.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, gracias. Jesús ha escogido 12 discípulos o apóstoles. Sabemos que la palabra apóstol significa enviado a una misión. Jesús mismo se llama a él mismo un apóstol en Hebreos capítulo 3 versículo 1, y la razón es porque Jesús fue enviado de Dios con una misión. Pero Jesús, cuando estaba en la tierra, escoge 12 discípulos o 12 apóstoles que fueron enviados, primero fueron llamados, dice la Biblia, personalmente por Jesús, y luego fueron enviados en una misión. Quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 10 y quiero que veamos algo en esta mañana. Mateo capítulo 10, and I promise you it won't be long, pero quiero que ponga atención. Mateo capítulo 10 versículos 1 al 4. Jesús está escogiendo 12 apóstoles y los menciona por nombres. Mira lo que dice aquí. Mateo 10, ¿lo tienen ahí? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo. Es que estaba tan feo que así le pusieron. Leveo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Así que encontramos que Jesús escogió 12 discípulos. ¿Cuántos discípulos escogió? 12, y a los 12 aquí se les está mencionando por nombre. Jesús los llamó a ellos personalmente y los envía a una misión. A esos 12 apóstoles dice la Biblia que se les dio autoridad o poder sobre espíritus inmundos para sacar demonios, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Se les dio a estos 12 apóstoles, a estos 12 apóstoles. No se le dio al apóstol Maldonado, a estos 12 que menciona la palabra de Dios. Se les dio la autoridad, se les dio el poder a estos 12 que Jesús menciona que la Biblia menciona por nombres, llamados y enviados por Dios con poder y autoridad de parte de Dios. Estos 12 salen en una misión. Quiero que vayamos al versículo 5, ahí en el capítulo 10. ¿Estamos bien? Mira lo que dice. A estos que 12. Y un número 12 es importante en la Biblia. Quisiera ir aún a través de eso, porque recuerda, son 12 apóstoles. El cielo tiene 12 puertas. Recuerda, los árboles, dice la Biblia que dan fruto 12 meses. Y hay 12. La mujer con flujo de sangre, 12 años con el flujo de sangre. La hija de Jairo tenía 12 años que Jesús resucitó. Hay alguna relación entre el 12 porque el 12 es el símbolo de la fe en la Biblia. Pero Mateo capítulo 10 versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es la misión que se les está dando. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquiera ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa, saludadla. Versículo 13: y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiese ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Versículo 16: he aquí yo os que
envío. Recuerda, es lo que significa apóstoles enviados. En una misión yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Está diciéndole Jesús a estos 12, los voy a enviar en una misión. Hey, y no se preocupen de nada, porque yo voy a cuidar de ustedes, yo voy a proveer por ustedes. Don't worry about anything. Escúchame bien, si Dios te llama en esta mañana, si Dios te envía en una misión en esta mañana, you don't have to worry about anything. Él dice, yo cuido de ti, yo proveo de ti, solamente ve y haz lo que te estoy pidiendo que hagas. Y los envía. Quiero que veamos el versículo 18, porque aquí está la clave del mensaje. Sabemos que van a ser perseguidos, sabemos que los van a entregar a concilios, sinagogas, os azotarán. Pero mira lo que dice el versículo 18 a estos 12 apóstoles. ¿A quién está hablando? A estos 12 apóstoles. Versículo 18. Y aún ante gobernadores y qué, y reyes, seréis, ¿qué dice? Llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Ahora, leímos los 12, a Pedro, a Andrés, Jacobo, Zebedeo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo. Estamos viendo Simón el cananista, Judas Iscariote, pero ninguno de estos 12 que son mencionados aquí aparecieron delante de gobernadores y reyes. Y la Biblia claramente dice, cuando Jesús está hablando, y son las palabras de Cristo, a los discípulos les está diciendo a ellos que van a padecer delante de gobernadores y reyes, pero ninguno de los 12 estuvo delante de gobernadores y reyes. ¿De quién está hablando? Está hablando del apóstol Pablo. Recuerda, Jesús escoge a 2 apóstoles, pero uno de ellos se ahorcó. ¿Quién fue el que se ahorcó? ¿Alguien recuerda? Judas. En Mateo capítulo 27, versículo 5, vaya conmigo al 27:5. Y estamos viendo a Judas. Vamos al versículo 3, 27:3. ¿Lo tienen ahí? Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se qué. Y se ahorcó. Entonces, sabemos la historia de Judas, y sabemos que Judas fue el que entregó a Jesús, y después que le entrega a Jesús, se siente mal por lo que hace, y dice la palabra de Dios que va y se ahorcó. Fue a un árbol y se ahorcó. Estaba sobre un valle ese árbol, por eso se desprendió de allá arriba, cayó en el valle, se explayó, dice la palabra de Dios. Pero entendemos la historia, hermanos, que Judas, y déjenme decir algo, fue al árbol incorrecto, fue al árbol para colgarse cuando debería de ir a la cruz de Cristo y pedir perdón por sus pecados, y debería de haber sido salvo. He went to the wrong tree. Pero Judas, uno de los 12 mencionado en la Biblia, dice la Biblia, se ahorcó. Uno de los 12 que Jesús escoge, se ahorcó. Uno de los 12 apóstoles que Jesús le dio autoridad y poder, ahora no está, se ahorcó. Unos días después, cuando estaban los 120 reunidos en el aposento alto, y recuerda 120 porque eran 12 tribus, 10 de cada tribu, representando una reunión nacional de Israel. Estaban los 120 reunidos en un aposento alto, en un cuarto donde se velaban muertos, orando. Se levantó Pedro. Y quiero que vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 1. ¿Estamos bien esta mañana? Hechos capítulo 1. Estamos simplemente viendo a través de la Biblia, es todo. Hechos capítulo 1.
¿cuántos apóstoles Jesús ha escogido? 12. Y uno de ellos, ¿qué? Se ahorcó. Y ahora estamos viendo a Pedro, se levanta en Hechos capítulo 1, versículo 13. Encontramos en el capítulo 13 que los apóstoles son mencionados. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo del Feo, Simón el Celote, Judas, hermano de Jacobo. Ahí son mencionados solo 11. Porque uno de ellos ¿qué? Se ahorcó. En el versículo 15, vaya conmigo en el versículo 15. En aquellos días, Pedro ¿qué? Se levantó en medio de los hermanos. Y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. ¿Acerca de quién? De Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado, ¿qué dice? Él era uno de los 12 apóstoles. Él estaba contado con nosotros. Y tenía parte en este ministerio. Versículo 18. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Versículo 20, porque está escrito en el libro de los ¿qué? De los Salmos. Se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y luego mira lo que dice, ¿y qué más? Y tome otro su oficio. Queridos hermanos, Jesús escogió ¿cuántos discípulos? 12. Uno de ellos ¿qué? Se ahorcó. Esto ya estaba profetizado en la Biblia. Hey, déjame decir algo. Lo que está sucediendo y lo que va a suceder ya estaba profetizado en la Biblia. Queridos hermanos, ya la Biblia decía que esto iba a suceder. Desde el momento que Jesús escogió a sus 12 apóstoles, ya estaba profetizado que uno de ellos se iba a ahorcar. Salmos nos dice, predijo que Judas disertaría en Salmo 69, 25. Pero luego en el capítulo 109 de Salmos, versículo 8, dice que otro tiene que tomar su oficio. Otro tiene que tomar su ¿qué? Alguien tiene que reemplazar a Judas. Mis queridos hermanos, se levantó el apóstol Pedro y dijo, uno de los 12 se ahorcó. La Biblia ya dijo que iba a suceder esto, pero tenemos que escoger al otro, porque la Biblia claramente predijo. La Biblia dice que otro tomaría su oficio. ¿Estamos bien? Otro tiene que tomar su lugar. Los apóstoles habían personalmente visto a Jesús. Los apóstoles habían sido llamados por Jesús y enviados por Jesús. ¿Quién sería el otro? ¿Quién tomaría su oficio? ¿Quién tomaría el lugar de Judas? Versículo 21, estamos en Hechos capítulo 1. ¿Estamos bien? Hechos 1, 21, vaya ahí. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con quienes, con nosotros, con los apóstoles, todo el que tiempo que el Señor Jesús que entraba y salía entre nosotros. Está ahora empezando a decir, mira, estos son los criterios. Esto es lo que dijo Pedro, tenemos que escoger esta clase de persona. Alguien que ha estado con nosotros todo el tiempo, que entraba y salía con Jesús. Versículo 22, comenzando desde que el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su ¿qué? De su
resurrección. Queridos hermanos, alguien tiene que tomar el lugar de Judas. Alguien tiene que reemplazar a Judas, uno de los 12 que se ahorcó. Dice, pero tiene que ser alguno que ha estado juntos con nosotros desde que vio a Jesús entrar y salir. Alguien que personalmente estuvo con Cristo. Alguien que comenzó desde el bautismo de Juan y estuvo allí el día que Jesús fue recibido en gloria. Alguien que vio a Jesús ser alzado. Alguien que vio cuando Jesús fue recibido por aquella nube. Uno que vio al Cristo resucitado, que puede ser testigo de la resurrección de Cristo. Escúchame bien, porque tenemos que saber que Cristo resucitó. Tenemos que saber que Cristo resucitó para ser salvos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No puede ser cualquiera el que toma el lugar de Judas. No puede ser cualquier pajuata. No puede ser cualquier novato. Tiene que ser alguien que estuvo allí con Jesús, entró y salió con Jesús. Tiene que ser alguien que lo vio ascender al cielo y ser recibido por la nube. Tiene que ser alguien que lo vio resucitado. Querido hermano, querida hermana, habrá alguien entre nosotros que pudiera tomar el lugar de Judas. ¿Estamos bien? Conforme a estos criterios, escogen a 2. A uno llamado José y a otro llamado Matías. ¿Cómo se llamaban? José y Matías. Vamos al versículo 22. Perdón, versículo 23. Y señalaron ¿a qué? A 2. A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre ¿qué? Justo. ¿Y a quién más? Y a Matías. Buscaron entre la congregación y escogieron a los 2 más espirituales que podían encontrar. Brother, can you come up here? Can you help me out? Yeah, can you come up here, brother? Up here. Traiga su Biblia con usted. Bring your Bible with you. Can you both stand on this side? Aquí tenemos a José y tenemos a Matías. Nada más que José y Matías eran un poco más guapos que estos 2. It's the best I could find this morning. Encontramos a José y a Matías. ¿Quién es él? José y Matías. Queridos hermanos, hemos buscado entre la congregación a quién va a tomar el lugar de Judas y lo que encontramos es que las 2 mejores personas que pudieran tomar el lugar de Judas los tenemos acá arriba. Tenemos a José, que su sobrenombre es Justo. Algunos aquí le han puesto el sobrenombre, ¿verdad? El chaparro, el borracho. El sobrenombre es conforme a lo que tú haces o como eres. ¿Sí? Este hombre era tan íntegro que su sobrenombre era Justo. Are you understanding this? ¿Estás entendiendo esto? Su integridad estaba a tal nivel que el apodo que le pusieron al amigo, Justo. Queridos hermanos, hemos encontrado a las 2 mejores opciones entre la iglesia, a este amigo al cual todos conocemos como Justo. He's a good guy. Recuerda, estos cumplen con los requisitos del apostolado que dio el apóstol Pedro. Habían personalmente visto a Jesús entrar y salir. 2 que comenzaron desde el bautismo de Juan. 2 que vieron a Jesús ascender al cielo. 2 que fueron testigos de su resurrección. Y ahora ponen a estos 2 delante del grupo. José y Matías. ¿Estamos bien? ¿Cuáles de estos 2 vamos a escoger? Matías obviamente predica el evangelio, finalmente un mártir también por Cristo.
These were the two best options. Las dos mejores opciones. Quiero que vaya conmigo al versículo 24. Hechos 1:24. ¿Estamos bien? Read this with me. Léalo conmigo. Y orando. Aquí está el problema de mayoría de los cristianos hoy en día. Y orando. Dijeron, tú, Señor, conoces los corazones de todos. Y mira lo que dice. Muestra. This is so dumb. ¿Cuál de estos qué? Dos has escogido. Ahí está el primer problema con la oración de mayoría de los cristianos. Señor, escoge entre dos. Te damos dos opciones, Señor. José o Matías. ¿Alguien me está escuchando? Señora, ¿a dónde quieres que vaya, señora? ¿A Tahiti o a Hawái? Tú escoges. ¿Sí me está entendiendo? Porque queremos su voluntad dentro de nuestra voluntad. Queremos que Dios escoja dentro de lo que a mí me gusta y lo que a mí me conviene. Hace falta alguien esta mañana que diga, have thine own way, Lord, have thine own way. Haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero y yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. Señor, yo no tengo opciones, Señor. Tú dame la opción. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿A dónde es que tú quieres que yo vaya? Señor, yo no escojo nada. Tú escoges. Pero la iglesia ha puesto a dos. A José y a Matías. Y los dos eran buenas opciones. Uno dije que tiene por sobrenombre justo por su integridad a tan alto nivel. Encontramos que José el justo finalmente fue hecho obispo, finalmente muere por mártir. Matías, predicador del evangelio en Judea y Antioquía, finalmente Matías muere apedreado también. Pero hermanos, no son malas opciones. La iglesia finalmente escoge a Matías. Vaya conmigo al versículo 25 y 26. Perdón, versículo 26. Y les echaron suerte. Y la suerte cayó sobre ¿quién? Sobre Matías. Y fue contado, ¿qué dice? Con los 11 apóstoles. Estamos bien hasta ahora, ¿verdad? ¿Cuántos apóstoles escogió Jesús? Uno de ellos, ¿sé qué? La iglesia está escogiendo entre José y Matías para reemplazar a Judas. ¿Y a quién escogen? A Matías. Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Encontramos la historia de un hombre malo, perseguidor de la iglesia. Respiraba amenaza contra la iglesia de Cristo, dice la Biblia. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen ahí? Versículo 3, está hablando de Pablo. Sabemos que su nombre fue cambiado de Saulo a Pablo. Pero versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora.
Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobra la vista. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Léalo conmigo. Dijo: ve, porque ¿qué? Instrumento, que dice, escogido me es que para llevar mi nombre en presencia de los quienes, gentiles y de reyes y de los... yo escuché esas palabras antes, las escuché en Mateo capítulo 10. Ese que Jesús había escogido para reemplazar a Judas no fue ni José ni fue Matías, fue el apóstol Pablo. José y Matías fue la opción de la iglesia, pero el apóstol Pablo fue lo que Dios escogió. Respiraba amenazas contra la iglesia de Cristo. Buscaba a los cristianos para llevarlos a la cárcel. Pero un día, dice la Biblia, en camino a Damasco, tuvo un encuentro con Cristo. Escúchame bien, joven, lo que te hace falta en esta mañana es un encuentro con Cristo. Cuando se encontró con Cristo, cayó de su caballo y ahí en tierra ciego. Escúchame bien, tuvo un encuentro con Jesús. Te hace falta un encuentro con Jesús. Ese día su vida cambió. Un hombre malo, un hombre que todos en la iglesia le tenían miedo. Cuando escuchaban que Pablo se iba acercando a la iglesia: cierren las puertas, escóndanse porque Pablo viene. Pero ese día Pablo, un hombre malo, se encontró con Jesús. Su vida cambió, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él tuvo un encuentro con Cristo y Dios lo cambia. Dios cambia su corazón. Dios transforma al apóstol Pablo. Finalmente Pablo lo vemos delante del gobernador Félix. Finalmente a Pablo lo vemos delante del emperador César. Finalmente a Pablo lo vemos delante del rey Agripa, lo vemos delante de Festo, porque estaba profetizado que él tomaría el lugar de Judas. ¿Estamos bien, hermanos? Jonathan, would you come up here? Aquí está el apóstol Pablo. Hermanos, esta fue la opción de la iglesia. All right? Esta fue la opción de Dios. ¿Estamos entendiendo? La iglesia escogió a los dos mejores. And I'm not against this, guys. I'm not against this. Pero Dios no escogió al mejor. Dios escogió al peor. Al más feo de todos. Are you listening to me? Te estoy diciendo que Dios te puede usar en esta mañana. Sin importar quién tú seas. Sin importar cómo tú seas. Dios te puede usar. Tuvo un encuentro con Cristo. Su vida fue transformada. Y Dios lo usa a él como el reemplazo de Judas. ¿Estamos bien, hermanos? Si me permite decirle, en esta mañana el resumen de Pablo no era como el de José el Justo. El resumen del apóstol Pablo no era como el de Matías. Si pudiéramos bajarlo a un nivel práctico, si me lo permiten en esta mañana, Pablo quizás no creció en la iglesia. Pablo no era seguidor de Juan el Bautista. Pablo, un nuevo convertido. Pablo, un hombre malo. Pero hermanos, a este Jesús llamó. A este Jesús llamó. A este Jesús llamó. Y a este Jesús escogió. Y le dio autoridad para ser apóstol de Jesucristo. Pablo no siguió a Jesús durante su ministerio terrenal.
Pablo no fue bautizado por Juan el Bautista. Pablo no vio a Jesús entrar y salir. Pablo, después de salvo, se encuentra con algunos de los apóstoles, no todos. Pablo no fue una de las opciones de los discípulos. Pablo ni por la cabeza le cruzó a los 120 que estaban congregados escogiendo quién reemplazaría a Judas. Nunca ni por su cabeza les cruzó este hombre tan malo. Pero es a quien Jesús escogió. En sí, Pablo era la amenaza de la iglesia. Era la amenaza de la iglesia. Era el temor de los cristianos. En sí, Pablo estaba quizás lejos de cumplir los requisitos que dio el apóstol Pedro, pero fue a quien Jesús escogió. Hay algunos que tienen problemas con quien Jesús escoge. No es quien la iglesia escoge, es quien Jesús escoge. No es quien le cae bien a los hermanos, es quien Dios escoge. Y Dios decide poner a personas a veces que simplemente son un sello de la gracia de Dios. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo era. Quiero que vaya conmigo a Gálatas capítulo 1, donde estábamos. Versículo 15. Gálatas 1:15. ¿Lo tienen ahí? Dice, pero cuando agradó a Dios, ¿a quién le agradó? A Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su... Déjame decir algo, Dios, hermanos, llamó y escogió al pastor por su gracia. Revelar a su Hijo en mí. Primero en el versículo 15 lo revela a Él y luego después lo revela en Él. Para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. No fui a hablar con otros acerca de mi llamado. Hey, mira que Dios me llamó a predicar. What do you think? Hey, mira que como que creo que Dios quiere que yo sea misionero. What do you think? I could care less what you think. Me importa un cacahuate lo que a ti te importa. What does he think? Si Él me llamó y si Él me escogió, that's all I need to know. Yeah, that's all I need to know. Preacher, but I'm not like the rest. A veces Dios llama a personas that are not like the rest. ¿Alguien me está escuchando? ¿Qué impulsa a Dios a escoger y llamar al apóstol Pablo? La respuesta es su gracia. Su gracia. Por su gracia me llamó. Por su gracia me escogió. I'm not as good as the rest. I don't know why he chose me. I don't know why he called me. Alguien dice, Pastor Piña, you're a poor choice of a preacher. Y mi respuesta es, yes, I am. I don't know why God chose you. I have the same question. His grace. His grace. A veces Dios simplemente decide escogerte y llamarte y usarte por su gracia. There's no explanation except that He's been gracious to you. I sat here, me senté en este lugar, en el 1995, en el mezzanine. Estaba sentado más o menos en este lado aquí. I was right where I'm pointing at, in the mezzanine. Dr. Hiles hizo una invitación para rendir su vida a servir a Dios. I knew God was calling me. But I was scared. El lugar estaba lleno, miles de personas. And I was just a little Puerto Rican boy sitting in the middle of the mezzanine, wondering what could God do with me.
gente pasó adelante. And I wouldn't do it. Because I was so scared. I mean, my hands were sweating. I mean, they still are. Y dije, Señor, I wish I could walk that aisle, but I'm so scared. And Brother Hiles said one more time, hay alguien aquí que Dios te está llamando, but you're holding back. I was holding back. I was so scared to death. Finally walked that aisle, right here. A donde está el hermano con su jacket negro. Would you stand up, brother? Would you stand up right there, right here? Halfway, yeah, you, right there. Yeah, would you just stand up right there? Stand up right there. That's exactly where I stood. That's as far as I could get. I couldn't make it up here. I just stood right there. And I said, God, maybe would you use me? Me pudieras usar. I was nervous. Thank you, brother. Thank you. You can sit down. I went to Hyles-Anderson College. I over-absenced some classes, okay? Listen to this. I over-absenced some classes sitting in my car in the parking lot. The pastor, that's dumb. I know. Pero no llegaba a las clases sentado dentro de mi carro, nervous, because I didn't want to go in. We had speech. Miss Moffett would teach speech class. And I was scared to death about speaking in public. All I remember is that I'm thinking I'm in the wrong ministry. I'm in the wrong thing. I can't be a preacher. I can't even get out of my stinking car. But he called me. Hay algunos aquí, escúchame bien. You're not the best choice. The church would have never chosen you. La iglesia nunca te hubiera escogido a ti. ¿Sí me estás escuchando? El pastor nunca te hubiera. Brother Hiles would have never chosen Kevin Wynn out of the crowd. I promise you. Pero cuando Dios escoge, dije cuando Dios escoge, it doesn't matter who you are. It doesn't matter how you are. Dios te da el poder. Dije, Dios te da el poder para cumplir la misión que te está dando. Hay algunos aquí en esta mañana que Dios te está llamando. You're not the people's choice. Pastor, se van a reír. If I even walk forward, they're going to laugh. But I know He's calling me. I know He's calling me. I can't even speak in public, Pastor, but I know He's calling me. I come from a broken home. Vengo de un hogar donde papá y mamá están divorciados, pero sé que me está llamando. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana? ¿Y habrá alguien aquí en esta mañana que dice, I know He's calling me? Tenemos un pianista, una pianista aquí en esta mañana. We have a piano player. Would you help me out, mija, por favor? Let's stand up this morning. Póngase de pie conmigo en esta mañana rápidamente. Thank you, gentlemen. Gracias. Every head bow, every eye closed. Don't open. No quiero que estés mirando a tu alrededor. Don't think about anybody else but you, your own life. Mira tu vida. ¿Quién dice pastor en esta mañana? I know God's calling me. I'm not the people's choice. No soy
lo que la gente escogería, pero sé que Dios me está llamando. ¿Levantarías tu mano en esta mañana? ¿Levantarías tu mano en esta mañana? Hay gente que dice, pastor, ¿a qué me rindo? I've done it in my church many times. Le digo, te rindes a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Servir a Dios es, Lord, here am I. Haz lo que tú quieras conmigo. Lo que tú quieras. You want me to be a pastor? I'll be a pastor. You want me to be a missionary? I'll be a missionary. ¿Quieres que seas evangelista? Soy evangelista. Me rindo a ti. We sing it over and over and over and over again. I surrender all. Me rindo a hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿A dónde estás en esta mañana? Where are you at this morning? ¿A dónde estás? Gloria a Dios. Una mano. ¿Quién más? Who else? Otra mano. Gloria a Dios. Otra mano. Gloria a Dios. Otra mano. Gloria a Dios. ¿Quién más? Would you come up here and meet me up front? Come meet me up front, mijo. Vengan para acá. Don't be embarrassed. Come up front. I know how it feels. I've done it. I've been there. Trust me. Come up here, mijo. Come up here. Aquí vi otra mano. Come on up. Come on up. Acá vi otra mano. Come on up. Don't be scared. Don't be nervous. Estamos en familia en esta mañana. I know what it's like. I know what it's like. I know what it's like to be nervous. Yo sé lo que es. Las manos te tiemblan. Pastor, I'm nervous. Just walking that aisle looks so long. ¿Quién más? ¿Quién más? Gloria a Dios. ¿Quién más? Come on up, mijo. Come on up. Come on up. ¿Quién más? ¿Quién más? I surrender all. I surrender all. I surrender all, preacher. I'm not the people's choice. I'm not what the people would choose. But God's calling me. But God's calling me. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? Who else? Who else? Dios te bendiga, mija. That's good. Who else? Who else? If you're called, you know it. If you're being called, you know it. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Some are fighting it. Pastor, I've been planning to be an architect. I was planning to be an engineer. I was planning to be professional. Dios te bendiga, mija. Who else? Dios te bendiga. Who else? Who else? God's messing up your plans this morning. Dios está dañando tus planes en esta mañana. God's messing it all up for you. You had it all worked out. Pero Dios quiere que le sirvas. Dios te quiere usar. You're not the people's choice, but you're God's choice. Dios te escogió. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? I'm an introvert, preacher. God uses introverts. I'm timid, pastor. God uses timid people. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Dios te bendiga, mija. I know it's a battle. I know it's a battle. Yo sé que hay algunos que se están deteniendo en esa silla. I know the feeling. I've been there, done that. Estás ahí thinking, it's me, soy yo. It's just so hard to walk. Surrender all. ¿Cómo Dios pudiera usarme a mí? Leave that up to God. Déjaselo a Dios. Solamente di, Señor, aquí estoy yo. Úsame, úsame. ¿Quién más? ¿Habrá alguien más? Time's running out. Come on, guys. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí estoy yo, Señor. Úsame a mí. I'm not real smart, but here I am, God. I don't have a whole lot of personality, but here I am, God. Aquí estoy. Úsame. Úsame. ¿Quién más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más?